Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, será un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está usted? Saludamos desde acá, desde Coyhaique. Siempre es una bendición, un privilegio el poder llegar a tantos lugares a través de nuestras radios y a través de nuestras redes sociales. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de nuestra congregación Cristo, tu única es esperanza. Hoy queremos compartir, hoy queremos hablar con respecto a la reconciliación. El que inició la reconciliación fue Dios. Dios fue el que empezó, Dios fue el que inició la reconciliación con este remanente, con este grupo, ¿no es cierto?, de escogido, de lo que Dios ha establecido, determinado para salvación. Por eso dice predestinado, hay un destino, ¿no es cierto?, y está predeterminado a que va en ese destino de salvación. Obviamente que va acompañado de las obras, como de la fe va acompañado de las obras, y va acompañado de la salvación y la añadidura. Son 4 cosas que van unidas, ¿no es cierto? La salvación conlleva obra, la salvación, la fe conlleva obras también, y también conllevan añadiduras. Se apegan cuando buscamos reino, cuando buscamos justicia, cuando buscamos nuestra prioridad número 1, que es Cristo Jesús, cuando buscamos su reino, su justicia. Dice que se añadirán también nuestras necesidades y todo lo que necesitamos. Hablando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, hablando que somos justificados pues por la fe. Usted y yo fuimos justificados por la justicia de Cristo porque creímos por la fe, y esa fe también fue provista por Dios para que podamos creer. Dice que justificados por la fe es por la cual tenemos paz con Dios, no estamos en enemistad con Dios, sino que hemos recibido la amistad de Dios por la obra de Jesucristo, por habernos comprado con su sangre. Hay dos escenarios. Una persona puede pagar con su sangre. Un ser humano, cualquier persona, puede pagar con su sangre, pero solo le va a alcanzar para perdición y eterna. Pero que Jesucristo se manifieste el pago con su sangre, dice que eso es lo único que nos llevará a salvación y a vida eterna. Si pagamos con nuestra vida, con nuestra sangre, lo único que vamos a obtener es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. No podemos nosotros pagarnos por sí mismos, ni salvarnos por sí mismos. No podemos correr para ser elegidos. No podemos de una u otra forma nosotros pretender que al correr vamos a ser escogidos, vamos a ser elegidos. Dice que esto es de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de mí, de usted. Si usted ha creído en Jesucristo, usted está diciendo que Jesús ha pagado todos sus
pecado. Dice que a través de Cristo tenemos paz con Dios, con nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe, es decir, también hemos sido salvados y también podemos entrar confiadamente por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Una de las cosas que Pablo dice que tenemos que nuestra vida tiene, nuestro énfasis es estar firme en la gracia en la que Dios nos ha llamado. Podemos hablar de gracia, podemos predicar de gracia, podemos orar mencionando la palabra gracia, podemos predicar, hablar pronunciando la palabra gracia y favor, podemos cantar pronunciando la palabra gracia y favor, pero aún si nuestro contexto no está basado en la gracia, en la nueva temporada de la gracia, en el nuevo pacto. Pero aún uno puede cantar, predicar, enseñar, no ni siquiera mencionando la palabra gracia, pero nuestra predicación, nuestro canto, nuestra oración, nuestra enseñanza está basada en gracia, en el nuevo pacto, en el nuevo compromiso. Recuerde que no podemos despegar de nuestra enseñanza en que la elección es un regalo, que la elección de Dios es la mayor bendición que podamos tener. Si nosotros no la consideramos como mayor, si nosotros no la consideramos como nuestra mayor bendición y riqueza espirituales, voy a estar toda una vida lleno de lucha con la palabra predestinación, escogidos, predestinado. ¿Por qué? Obviamente también porque a lo mejor no se nos ha enseñado a lo mejor abiertamente el contexto de gracia y que Dios no está jugando al cachipún, quién se pierde y quién se salva. No, Dios en su favor, en su soberanía, en su misericordia, Él ha determinado salvar y ha determinado también aquellos que han endurecido los corazones. Entonces, la elección de Dios es de Él, es de quien Él tenga misericordia. No es del que corre, ni del que trabaja, ni del que hace, ni del que obra. No, esto es netamente misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros poder entender, el poder ver que la obra salvadora de Dios es netamente de Dios, la obra de elección es netamente de Él. Nuestra elección no está basada en nuestra carrera, ni acto, ni elección, ni voluntad, sino del que Él tiene misericordia. Esa es la pura verdad. Y aún así, cuando no podemos entender esto, cuando no podemos entender que esto es una realidad, que no es cuanto yo corra, no es como yo corra, no es como yo actúo, no es como yo estoy, si yo lo elegí a Él, o si es mi voluntad elegirlo a Él. No, es de Él, que luego más adelante vamos a estar explicando bien esto con respecto a porque es necesario el poder predicar, enseñar esto, el poder hablar que la soberanía de Dios, la elección de Dios, la predestinación, es tan delicado esta enseñanza, que cuesta enseñarla, que cuesta, hay que hablarla con humildad, hay que hablarla con mansedumbre, hay que hablarla con respeto,
para que podamos entender y podamos comprender, y obviamente el Espíritu Santo nos va iluminando lo que es con respecto a esto. Y seguimos, ¿no es cierto?, hablando del capítulo 5. Dice, en esta gracia, dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, por fe, porque confiamos, hemos creído en este regalo, en esta gracia, en este favor, en la cual estamos firmes. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra solidez. La gracia no es para partir y luego hago con mis obras. No es eso. La obra de Jesús es de principio a fin. Y eso no desliga en que yo tengo que producir buenas obras. Eso va en conjunto. La fe sin obra es muerta. La salvación sin obra, realmente no hay salvación. Nosotros tenemos que hacer obra, porque mientras vamos siendo transformados, vamos pareciéndonos cada día más, cada día siendo transformados y mirando como Él mira, escuchando como Él mira, hablando como Él habla. Cada día nos vamos pareciendo a su imagen gloriosa, ¿no es cierto? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos gloriamos de todo esto, de lo que Dios tiene todo preparado para nosotros. Nos gloriamos. No nos gloriamos de sí mismos porque yo he hecho algo, porque yo he alcanzado algo, porque yo fui el que corre esta carrera. No, no es del que corre. No es del que corre, sino de que Él tenga misericordia de la persona. Depende de Él, solo de Él, y únicamente y exclusivamente de Él viene la salvación. La salvación no viene de mí, la salvación no viene de ti, la salvación no viene del pastor ni del evangelista, no viene del maestro, del profeta, sino que viene de Dios. Dios fue el único que pagó con su sangre, y fue aceptada la sangre de Cristo porque no hubo pecado. Fue perfecto, intachable la obra de Cristo. Y eso es lo que tenemos que nosotros considerar, y más que considerar, que eso no ilumine eso, que no está, no he sido yo, sino que ha sido Él el que hizo todo en favor nuestro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, mire, porque Cristo, Él, el Hijo de Dios, cuando aún éramos nosotros débiles, ¿por qué éramos débiles? Porque no podíamos elegir, no podíamos correr para ser salvos, no podíamos escoger a Dios, no podíamos aceptar a Dios, no confiábamos en Dios, no éramos justos, no éramos santos, no éramos nada. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, éramos impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en quien, siendo aún pecadores, aún estando en una condición pecadora, injusta, llena de pecado, aún así Dios muere por nosotros, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Por eso que no hay mayor amor que este, que Él dando su vida, nuestro amigo dando su vida por sus enemigos, que éramos nosotros. Recuerde que había una enemistad con Dios por causa de nuestro pecado, y Jesús fue el que bloqueó eso. Jesús fue el que pagó por eso, para que se rompiera la enemistad con el Padre, y por esa causa somos amigos de Dios. Aún más, imagínense, si somos amigos ahora de Dios, aún más Dios nos librará de la ira, de su propia ira. Si siendo enemigo, siendo impío, siendo injusto, siendo pecador, siendo enemigo de Dios, Él murió por mí y me salvó, aún más ahora que soy amigo, que soy justo, he sido redimido, he sido comprado, he sido salvado, he sido predestinado, he sido escogido, elegido por Dios. Aún más seremos libres, aún más seremos libres de la ira de Dios. Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ahí está hablando que mucho más, ahora en la condición que estamos. Recuerda que estamos sentados juntamente con Cristo, somos hijos, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Estamos en una posición, estamos con una herencia, somos primogénitos, somos escogidos de Dios. Dice: aún más, pues mucho más, estando ya justificados. Imagínense qué hermoso eso. Lo vuelvo a repetir: pues mucho más, estando ya justificados, o casi, a lo mejor, posible, no, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Seremos salvos de la ira de Dios. Mucho más, aún más, mucho más, estando ya justificados. Volvamos atrás. Si siendo enemigo, injustos, pecadores, enemigo de Dios, Él derramó su sangre por nosotros, nos salvó, había un quiebre. Dice que mucho más ahora, que estando ya justificado, ya pagó por nosotros, nos justificó, nos salvó, nos eligió, nos predestinó, nos perdonó de todos nuestros pecados, me lavó con su sangre. Aún más ahora, que ya estando justificados, seremos libres de la ira de Dios. ¿Usted cree que eso no es qué tremendo? Eso nos lleva a orar más, a leer mucho más, conocer más de Él, que se nos ilumine más de Él, aquel que éramos enemigos de Él y aún así derramó su sangre, y ahora dice que mucho más, que somos sus hijos, que están ya justificados, seremos libres de su ira. ¿Cómo no va a haber en mí una motivación? ¿Cómo no va a haber en mí una necesidad de congregarme? Aún, ¿no es cierto?, a pesar de que quizás a lo mejor estamos lejos de la iglesia de aquellos tiempos, ¿no es cierto?, donde la gente dejaba todo, ¿no es cierto?, dejaba casa, terrenos, recursos, ¿no es cierto? Hablando en la actualidad, a lo mejor gente dejó sus vehículos, su auto, sus casas, sus terrenos, sus parcelas, y las ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles las repartían según las necesidades de cada hermano y hermana. Ese era el énfasis, según las necesidades que habían en la congregación. Aunque hubieron también ahí gente que Dios, para vanagloriarse, ¿no es cierto?, de forma hipócrita, y literalmente el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, los cortó. Aquellos que
que mintieron, ¿no es cierto?, haber vendido y dieron cierta parte, si no era la cantidad menos o más, sino que habían mentido al Espíritu Santo. Aún en medio de eso había gente que daba por hipocresía, y aún así, o para demostrar, no sabemos más, pero así también cayó, ¿no es cierto?, fue drástico esa escena. El ver que un matrimonio cayó muerto al suelo. En fin, pero también había mucha gente que daba de corazón, que daba de gratitud, que daba porque habían recibido de gracia, y de gracia ellos daban también, y esos recursos estaban más enfocados y dirigidos en ayudar a los hermanos, ayudar a aquellos hermanos, ¿no es cierto?, a la iglesia del ayer. A pesar de todo eso, ¿no es cierto?, a pesar de todo eso, que ya estamos indiferentes, a lo mejor ya no queremos congregarnos, a lo mejor nos falta todavía cosas que el poder llegar a ser como esa iglesia, pero aún así, en su propia casa, en su pieza, en su comedor, hay una Biblia, y usted también tiene que doblar su rodilla, y yo también, ir a la presencia de Dios y escudriñar su palabra, no para acumular ni colocar una biblioteca en mi mente, ni para gastarme, ni para envanecerme y ser orgulloso de lo que sé. Eso es conocimiento que se envanece, que se disuelve. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no está produciendo transformación, no está produciendo carácter, no está produciendo ser transformado a la imagen de Cristo. Quizás estamos en crisis, quizás muchos queremos avivamiento, yo también quiero avivamiento, pero lamentablemente estamos en los últimos tiempos, y se dice que son tiempos peligrosos, donde el amor de muchos se enfriará, donde la fe de muchos se apagará. Ese es el problema, ese es el drama. Pero no estamos para quedarnos ahí, sino que estamos para levantarnos en decir: chuta, he sido justificado. Aún más, ya estando justificado, estoy libre de la ira de Dios. ¿Cómo no voy a ser responsable con lo que Dios me ha dado? Con lo que Dios me ha dado para poder crecer. ¿Cómo no voy a estudiarlo a Él? Cada vez que tomamos la Biblia, lo estamos estudiando a Él. Estamos sabiendo más de su carácter, su soberanía, los atributos de Dios, todo lo que estaba escondido y se reveló en el Nuevo. Imagínense, yo decía ayer, cada vez que el pueblo de Israel llegaba a la fiesta de la Pascua, se sentaban y recordaban la sangre de ese animalito que fue sacrificado en cada casa, y derramaron la sangre, pintaron los dinteles, y el ángel de la muerte pasó de largo. Y cada vez que se preguntaban, había que recordar esa sangre, que habían sido libres porque habían creído en esa sangre, que era un tipo de Cristo. Y por eso es que nosotros, cuando creemos en la sangre de Cristo, en el sacrificio, somos salvos de la muerte, del pecado, de la condenación. Y cada vez que cenaban, recordaban. Pero cuando Jesús juntó a sus discípulos, dice: cada vez
que se sienten y cenen, tomen la copa y partan el pan, acuérdense que mi sangre fue derramada para perdón de los pecados. Recordar que el sacrificio mío fue perdonar el pecado, y todo aquel que cree en ese sacrificio, en esa obra, será salvo. Y tienen que recordar que mi muerte cambiará a ese mundo, a ese remanente transformados por la sangre de Cristo. ¿Cómo cambió todo? Ya no dijo que era la sangre de ese corderito, dijo mi sangre. Mi sangre será recordada cada vez que beban y coman, ¿no es cierto?, de esta sangre, de esta copa de vino y de este pan. Recordarán mi sacrificio, que mi cuerpo fue golpeado, herido por sus enfermedades, y mi sangre fue derramada para limpiar y lavar los pecados de cada uno de ustedes. Qué hermoso el poder entender esto. Qué hermoso el poder entender. El apóstol Pablo dice en la cena del Señor: dice, pues yo les transmito lo que yo recibí del Señor. Yo le estoy transmitiendo a ustedes. Yo le estoy informando, les vuelvo transmitiendo a ustedes lo que yo recibí de Dios. Se lo comparto a ustedes también. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden mi muerte, mi resurrección, mi cuerpo, mi sangre. De la misma manera tomó en sus manos, dice Pablo, la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Ya no era la sangre del cordero, de ese animalito, sino que mi sangre, dice Jesús. Ahora van a recordar mi sangre. Y ahí se cambió el recordatorio que van a tener que recordar ahora: mi sangre. Claro, las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, para decir que esa sangre de ese corderito era la sombra de lo verdadero, del original, que era Cristo. Esta copa, ¿cierto?, es un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta que Él vuelva. Cada vez, ¿no es cierto?, cada vez que cenamos con la congregación, estamos recordando su muerte, resurrección, su cuerpo, el pacto que Dios hizo con el pueblo. ¿Y cuál es? La redención, la justificación. No hay mayor deseo en poder transmitir a esto hasta donde más pueda. Pero este mensaje no se escuchaba en la sinagoga.
Muchos judíos que se habían convertido, habían creído en la gracia de Dios, en Jesús y en el Cristo resucitado, tuvieron que ir a las casas a escuchar el mensaje de Cristo, el que ya había justificado y que no hay ira. Aún más, ya estando justificados, seremos salvos de la ira de Dios. Eso no se escuchaba en la sinagoga. Se escuchaba que va a venir, que nos va a justificar, va a venir la redención, viene la luz, va a venir la esperanza. Se quedaron no en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Como dice acá, dice: un acuerdo confirmado con mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto. En la sinagoga no se hablaba el acuerdo del nuevo pacto que el Padre había hecho con el pueblo. Confirmado, un acuerdo confirmado con la sangre de Cristo que ya había venido. No se predicaba eso en la sinagoga. La gente tuvo que irse a las casas. ¿Queremos avivamiento? ¿Queremos algo? Que Dios haga algo especial. Dios nos está llamando al arrepentimiento, Dios está llamando a reflexionar, a considerar cuánto estamos de lejos de aquella iglesia donde soltaban todo para bendecir a los hermanos. Estamos lejos de aquella iglesia local, de aquella iglesia. Estamos tan distantes, estamos tan lejos de eso. Era necesario. Era necesario. Y sigue siendo necesario este nuevo pacto del acuerdo que hizo el Padre con el pueblo, confirmado con la sangre de Cristo. Confirmado con la sangre de Cristo. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, no por mi carrera, no por mi esfuerzo, no por mis méritos, sino que en su sangre fuimos justificados ya. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siempre hay mucho más. Siendo amigos, reconciliados, justificados, mucho más. Estamos en las manos de Dios. Seguro. Seguro. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, el mensaje. Y también hemos recibido el mensaje de la reconciliación, de las buenas noticias. Dios nos ha encargado, nos ha dado el mensaje de la reconciliación. Por eso que un reconciliado habla de reconciliación. Comienza a hablar de la obra perfecta de Cristo. Comenzamos a hablar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Quieres tú pagar por tu pecado? Con tu sangre, con tu cuerpo, eso te llevará a muerte eterna, perdición eterna. ¿O quieres, no es cierto, que se manifieste el pago
que con la única sangre que nos puede salvar es la de Jesús, es la de Jesucristo. Esa sangre es la única que nos puede justificar ante el Padre. ¿En qué reino estamos descansando? ¿En este reino de Jesucristo? ¿En qué reino estamos firmes? ¿En qué estamos firmes? En su gracia. Esa es nuestra solidez. Este es el nuevo pacto. Por mi Padre y el pueblo, confirmado con mi sangre. ¡Qué hermoso! Fuimos reconciliados. Segunda de Corintios 5, 10 y 18. A ver si podemos buscarla. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un misterio. Para mucha gente es un misterio. Solo Dios puede sacar ese velo. Solo Dios puede convencer de pecado. Solo Dios puede sacar ese velo, esa venda de los ojos, para que podamos darnos cuenta de esa reconciliación. ¡Wow! Y viene un despertar, y viene un abrir de ojo, un abrir de oído en nuestra vida. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No hizo un encargo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó predicar el mensaje de las buenas noticias. Predicar las buenas noticias, predicar del nuevo pacto, de lo que sucedió, es reconciliar. ¿Sabe? De la única forma que usted puede ser salvo y que Dios no esté en contra suya y que no sea enemigo de Dios, es creer en esta buena noticia. Y va a ser reconciliado. Reconciliado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue por su muerte, por su justicia, que hemos sido reconciliados, por su sangre, por la sangre de Jesús. Éramos enemigos de Dios y merecíamos la condenación. Esa es la realidad. Nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo los llamaré, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo lo he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mí, que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y he puesto para que vayan y lleven fruto, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé.
y les mando que se amen los unos a los otros. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los puso para que vayan y lleven fruto. Y los puse y los he puesto ahí para que vayan y lleven fruto. Y su fruto permanezca. Todo depende de Él. ¿Eh? Todo ha sido dado por Él. Todo ha sido dado. Él nos puso ahí. Él nos puso el fruto. Él nos da. Él nos de antemano, ¿no es cierto?, hizo las obras para que nosotros podamos obrar. Él nos convenció. Si hicimos creemos porque yo creí, porque yo hice un esfuerzo, no. Él me reveló, Él me iluminó, me convenció y me di cuenta de mi pecado y me di cuenta de que era enemigo de Dios y comenzamos a amarlo recién porque nos dimos cuenta cuánto Él nos amó y nos ha amado y que éramos sus escogidos. ¿Cómo no dar gracias a Dios por esto? ¿Cómo no ser agradecido por lo que Dios ha sembrado por nosotros? Cada uno sabemos nuestra condición, cómo estamos, si creemos o no creemos. Pero Dios nos dice en esta hora: que yo soy el único que he dado la vida por ustedes, mis enemigos, por los enemigos, y los reconcilio y los hago amigos. Imagínense. Oremos juntos. Señor, eres tú el que iniciaste esta reconciliación, Señor. Fuiste tú el que iniciaste esta justificación, este perdón, este encuentro. Fuiste tú el que nos elegiste a nosotros. Nosotros nunca podríamos haberte elegido ni aceptado. ¿Por qué? Porque no queríamos. Porque estábamos ciegos. Un muerto no puede escoger, elegir ni aceptar. Gracias porque nos resucitaste. Gracias porque cada vez que compartamos la cena junto con los hermanos, me recordaré de este nuevo pacto que tu papá hiciste con nosotros, con el pueblo. Y ese acuerdo fue tu sangre, Jesús. Ese acuerdo fue tu sangre. El pago fue tu sangre. Ilumínanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder entender. No entender una religión, sino que entender una relación. Lo profundo que es ser reconciliado y hablar de esta reconciliación a tanta gente. Que Dios nos siga bendiciendo y siendo agradecido porque Él nos ha reconciliado, nos ha escogido y nos ha elegido. Hemos sido seleccionados por gracia, por favor y gracia y misericordia de Él. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.